Hola, esta es la clase de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio a nuestra lección. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites conocer una etapa más del plan que tú has trazado para nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, porque podemos abrir tu palabra y razonar en ella de acuerdo a todas las citas y todos los pasajes en donde tú nos hablaste de estas cosas que vendrán a suceder en el futuro. Gracias te damos, Padre, porque nos esperas en tu presencia, ahora que has logrado que en nuestras vidas se llevara a cabo la salvación de nuestra alma. Gracias te damos por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y porque Él pagó la deuda que nosotros teníamos pendiente para poder estar ahora contigo en tu presencia. Gracias, mi Dios, porque podemos gozar con fe de que esto será así, porque tú eres fiel y no faltas a tus promesas y a tus designios, Padre. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estas grandes bendiciones, esta gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy bien, vamos entonces esta es el material en el que estamos trabajando en esta clase, se llama Nueva Vida en Cristo y ya vamos en el volumen 2, más pasos básicos de la vida cristiana, y esta es la Iglesia Getsemaní de Guadalajara. La copia electrónica la pueden conseguir en la página de nuevavidaencristo.org o newlifediscipleship.com. Este es el nombre del material, es decir, el segundo volumen. El número 2 es el que nos indica que es el segundo volumen. La clase de hoy es el paso 14, el futuro. Y en esto pues nos vamos a basar precisamente en lo que va a suceder cuando nosotros, si el Señor llegara en este momento y estamos con vida, cómo vamos a ser transformados y qué va a ocurrir con nosotros estando ya en este acto, en este momento esperado, tan esperado por nosotros. Ok, en nuestro manual tenemos nuestras declaraciones, las que vamos a reflexionar. Dice, el arrebatamiento es lo mismo que la tribulación. No, son diferentes eventos. El arrebatamiento es una cosa y la tribulación de la que se habla en la Biblia, pues es otra cosa. La siguiente dice, a los incrédulos les espera un tiempo de juicios horribles. Yo le puse aquí algo que explicara un poco esos juicios horribles, las plagas y etcétera. La respuesta es no. Estamos hablando de les espera un tiempo de juicios, algo plural. La Biblia habla de uno solo, que es cuando estaremos en su presencia y daremos cuentas de nuestros actos. Entonces no habla de otras acciones. La respuesta es falsa. Dice, en cualquier momento Cristo podría llevar a sus hijos a su presencia. Aquí se me hace un poquito raro que hayan puesto sus hijos, porque sabemos que la persona de Cristo es el Hijo y nosotros como parte de esa persona, segunda persona de la Trinidad, Dios es el Padre, Cristo es el Hijo y nosotros somos coherederos con Cristo en esa relación. Y el Espíritu Santo también es parte, pero Él está en nuestro corazón efectuando esa salvación y renovación de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra persona. Entonces se me hace extraño que hayan puesto sus hijos, porque en realidad Él diría, Cristo viene por los suyos, por aquellos que Dios le dio y los tomó en su mano. Y así ha dicho que Él nos tiene en su mano y que nadie nos ha arrebatado. Entonces Él viene por los suyos. Yo aquí le pondría así, para llevarlos a su presencia. Esto es verdadero. Ok, vamos adelante. Esta es una lección interesante. Dice, a veces, al ver la confusión en el mundo, uno pregunta, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Está Dios todavía en control del mundo? La Biblia describe el plan soberano de Dios para el futuro. Veamos algunos de sus detalles. La nota importante. Nota importante, hay diferentes puntos de vista en cuanto al futuro. Esta lección y la siguiente reflejan el punto de vista del autor de la venida premilenial de Cristo y el arrebatamiento antes de la tribulación. No todos los creyentes toman esta interpretación. Por lo tanto, no permita
que sea un punto de controversia entre los creyentes de su grupo. Si tiene dudas, consulte con su pastor. Este es uno de los temas que como que todos nos atrae y nos hace, no sé, como si fuera lo máximo a conocer estos eventos, lo máximo haberlos ya aprendido y haberlos ya adquirido ese conocimiento. Y pues yo he sentido todo lo contrario, no me he visto tan animosa en querer tocar estos asuntos porque me parece precisamente que tienen tanta controversia que no me apresuro a considerarlos, no me apresuro a tomarlos en cuenta, estudiarlos y a hablar de ellos, no me apresuro. Bueno, aquí en el manual se presenta un calendario profético donde se sitúa a la iglesia en la época presente en la donde estamos nosotros ahorita y que en determinado momento inesperado va a venir lo que se llama el rapto para esta posición de doctrina, diría así, con esta información de este manual y de quien lo ha escrito. Y luego mencionan que estará o se llevará a cabo un periodo de tribulación y luego entonces ya viene la segunda venida, la mera mera. Yo diría la mera mera, pero a mí me dio la impresión con claridad de que si viene el rapto viene con la segunda venida y no le llamo rapto, le llamo arrebato. Y es la segunda venida, entonces si me hablan de que hasta más adelante vendrá, como decir la mera mera, pues entonces a mí me están hablando de una tercera venida y la Biblia no habla más que una segunda venida. Y luego la de un periodo milenial, entonces yo me entiendo que vamos a estar en un estado de pausa, bueno, no de pausa, viviendo en la presencia del Señor. Eso es algo que sí estamos entendiendo, que al morir nosotros, nuestro espíritu vuelve a Dios, nuestro cuerpo vuelve a la tierra, nuestro espíritu vuelve a Dios. Entonces luego dice que ya para entonces, pues, todo este periodo, estos impíos se quedan en la tierra viviendo este milenio y después de haber sido llevado a cabo una tribulación, entiendo que como para purificarlos, eso es lo que estoy entendiendo. Bueno, se dio la resurrección de los muertos cuando se dio lo del rapto y los creyentes que estábamos vivos, arrebatados, estaríamos vivos, arrebatados y transformados. Entonces, aquí en la segunda venida, entonces mencionan que es el regreso de Cristo a la tierra, pero yo lo que estoy, yo he visto y he decidido creer que no es así, como la Biblia lo establece. Entonces yo junto esto con esto y esta parte de la tribulación yo la encierro y le pongo juicio de Dios sobre los judíos. Y esta parte de acá yo la pongo también como el momento de llegar hasta a la presencia del Señor. Se los comparto más bien acá para ser un poco más específico. Esto es lo que yo he decidido creer. Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, pasó el momento de que se apareció a sus discípulos y a unos cuantos que todavía algunos viven o vivían en ese entonces cuando se escribió. Y luego se dio la ascensión, es decir, cuando se le llevó en las nubes y ascendió al cielo. Y los varones que estaban ahí mientras los discípulos veían cuando él ascendía, le dijeron que veis al cielo, así como varones que veis al cielo, así como lo veis que se fue, así lo van a ver que venga de regreso. Entonces, a partir de esto, Cristo es glorificado, mandó al Espíritu Santo para que morara en nuestro corazón como arras, como promesa de la seguridad ya de que tenemos nuestro lugar en el cielo. Entonces, para mí, y la Biblia, que lo que leo es que ya Él está reinando. Recordamos que Satanás ya fue derrotado. El decreto que él tenía para poder decir, vengan acá todos los que son míos, él dice, no, ya no, todos hasta estos que han decidido creer en mí, ya no. Entonces el reino de Cristo está llevándose a cabo desde el momento en que ya pagó la deuda de todo aquel que desee que su deuda se le tome ya como saldada.
Entonces de aquí es un periodo, más que pensar en años, un periodo interminable de aquí en adelante, para determinar 1000 años, más que un periodo en cuenta, está hablando de un periodo ya sin fin, un periodo de aquí en adelante. El Cristo está reinando y está reinando en mi corazón, no en el corazón de todas las personas en la tierra, pero sí en mi corazón y en el de muchos que pertenecen a una congregación local, que precisamente es donde estaríamos, en una congregación local, como parte de su cuerpo, tratando de desarrollarnos, de crecer a la estatura de la plenitud de Cristo en nuestra vida. Pero entonces, ¿qué con la nombrada tribulación? Pues la Biblia sí habla de una tribulación, pero fue casi pegadita al tiempo en el que el Señor Jesucristo fue llamado al cielo, fue llevado al cielo. Para el año 70, Dios estableció que sería destruido Jerusalén y todas las costumbres y ritos que se llevaban a cabo se eliminaron ya no hubo cultos, ya no hubo sinagogas, ya no hubo, más bien la destrucción del templo fue un determinante para establecer que ya no se iba a llevar a cabo un rito como judíos, ya no iba a llevarse a cabo. Entonces el Señor Dios profetizó que esto se llevaría a cabo en este tiempo y lo cumplió. Entonces nosotros ahorita, si vemos que Él cumplió esta parte de tribulación que se le profetizó al pueblo de Israel, al ver las evidencias pues de que se llevó a cabo sin faltar una sola de las cositas que se le profetizó, entonces podemos tener la seguridad de que cuando Él promete que vendrá por segunda vez, será tal como lo prometió. Entonces yo le llamo arrebato, no rapto, porque busqué en el diccionario el significado de cada una de esas palabras, rapto y arrebato, y completamente diferentes. Por lo tanto voy a dejar arrebato como algo base. En la segunda venida será el arrebato, es decir, nos va a tomar con Él y entonces regresará Cristo a la tierra, resucitarán los muertos en Cristo, luego nosotros que vivamos y vivimos en ese entonces, nuestro cuerpo se transformará. Después de nosotros, que ya se transformó el cuerpo nuestro, entonces vendrán a resucitar los impíos, o sea, será el turno de ellos para también llegar a la presencia, ahora sí que al gran trono blanco para el juicio final, en donde ya se determinará pues quién es injusto, quiénes justos creyeron en Cristo y fueron justificados por su sangre, o sea, todos los que hemos creído en ese sacrificio que Él efectuó y que aceptamos que Él sea nuestro Señor y Salvador, vamos a estar en el cielo, en la eternidad. Pero los que no decidieron creer y no decidieron aceptar ese sacrificio que Cristo estaba ofreciendo para pagar su deuda de pecado delante de Dios, entonces el destino va a ser el infierno. Entonces, de aquí es de donde estamos cambiando completamente la historia de cómo está marcada en esa línea calendario profético. Busqué en el diccionario qué significa raptado, una persona que le llaman raptar. Raptar entonces es de secuestrar, dice retener a alguien contra su voluntad, por lo general con el fin de conseguir un rescate. Dice coger a una persona con violencia o engaño, retenerla contra su voluntad con la intención de pedir un rescate. Y algunos sinónimos que encontré, sí hay robar, arrebatar, sí hay arrebatar. Retener y secuestrar, entonces de hecho el secuestro es uno de las que ya se elevó la penalización contra el secuestro, ¿no? De tomar a una persona contra su voluntad. O sea, es algo que no va, por eso yo decía, no va. Y busqué cómo sería una persona que es arrebatada o arrebatar. Dice es algo que es impetuoso, impulsivo, impetuoso, con mucho ímpetu. Dice que es precipitado, que se hace con demasiada rapidez. ¡Pum! Por las palabras que usa el texto que vamos a ver, dice que en un abrir y cerrar de ojos, si yo nomás parpadeo, ya en un parpadear sucede, o sea que no me va a llevar horas en ese proceso.
Dice que es algo precipitado, es algo impetuoso, irreflexivo, es decir, que no lo voy a pensar mucho, no lo voy a razonar por un buen rato y decir que me está pasando, mira cómo mis dedos, nada de eso me voy a dar cuenta, ¿no? Inconsiderado, o sea que no hay algo que tenga que ver con que yo lo vaya a entender, considerar. Y es violento, fue una cosa que se me hizo rara ahí, pero bueno, ahí estaba. La base bíblica con la que vamos a trabajar. Vamos adelante con el manual para que podamos empezar a trabajar. Perdón. Ok, vamos a la base bíblica. Dice ahí, en lugar entonces de rapto, vamos a manejar arrebato, algo rápido, algo que se va a tener de manera rápida. Ok, estoy acá. La Biblia, dice este texto, dice la Biblia enseña que en un momento no esperado Cristo vendrá para llevar a su iglesia a su presencia. Yo estoy siendo consciente de que no solo los locales en una iglesia, porque estamos entendiendo que no, ya hemos visto otras lecciones donde vemos que no todos los que creen en Cristo están formando parte de una iglesia local y que no está hablándose en la Biblia de una iglesia universal, como que todos entren allí, sino que realmente se está hablando del reino de Dios, donde todos entran allí, todos entran en el reino de Dios, pero solo unos tenemos la bendición, porque es una bendición de pertenecer a una iglesia local, que es el cuerpo de Cristo. En cada localidad es el cuerpo de Cristo y no hay otra interpretación sobre ese tema. Entonces, todos serán llevados a su presencia, todos, no estamos pensando los que forman parte de esta selección, pues, o esta institución que Cristo estableció. Dice, esto se le llama el arrebatamiento, pero yo estoy quitándole este paréntesis. Dice, podría suceder en cualquier momento, vienen las nubes, para arrebatar a la iglesia y a todos los creyentes, aclarando esto. Aquí había un texto con el que no coincido, entonces yo nada más le agrego, es en la segunda venida. Y este es el texto, segunda a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y primera a los Corintios 15, del 51 al 53. Dice aquí en primera a los Tesalonicenses, vamos a leer o vamos viendo qué es lo que nos está pidiendo de ahí entender. Dice aquí Pablo contesta la pregunta, ¿qué pasará con los cristianos que ya han muerto? Veamos su respuesta. De hecho, lo que estoy haciendo yo es tomar un poco de lo que estaba ocurriendo con los tesalonicenses, es decir, con aquellos creyentes en la ciudad de Tesalónica. Eso es lo que estoy haciendo como introducción. La primera carta a los tesalonicenses fue escrita a fines del año 50. El Señor Jesucristo ascendió en el 33. Ahorita me enredo, pero el 33, si le agrego 7, son 40, 17 años después, el apóstol Pablo les está escribiendo a esta iglesia en Tesalónica. Era una iglesia joven que sufría persecución. Dice que la muerte les inquietó y otros ya no trabajaban esperando a Cristo. Empezaron a trabajar sobre esa segunda venida que el Señor tenía prometida. Dice, Pablo los insta a conducirse a agradar a Dios como lo aprendieron de ellos. Dice, ¿cómo os conviene el agradar a Dios, conducirse delante de Dios y agradar a Dios? Eso aprendieron de nosotros, eso es lo que les está diciendo. También les hace saber que la voluntad de Dios es su santificación, por eso le puse así una flechita. Pero no significa y ni siquiera se imaginen o tengan en cuenta que la voluntad de Dios tiene que ver con que ellos puedan dedicarse a la fornicación. Ya habíamos hablado que nuestro cuerpo no fue creado precisamente con ese fin, de dedicarse al goce del cuerpo en esa área del sexo. No fue con esa finalidad, pero sí fue con la de santificarnos, mantenernos apartados y dedicados cada día más
a las cosas espirituales y fomentar más esa área de espíritu en nuestra vida. Dice, han aprendido de Dios a amarse unos a otros. Todo eso les está hablando en ese capítulo en el que estamos ahorita basando el texto en capítulo 4. Dice ahí, han aprendido de Dios a amarse unos a otros, pero hay que abundar en ello más y más, todavía más. No es suficiente. Les hace saber eso. Les hace saber que es importante tener tranquilidad, estar ocupados en sus negocios y trabajar con sus manos para no tener necesidad de nada, porque como mencionábamos en la otra hoja, en la otra diapositiva, estaban ya dedicados a esperar. Ahora sí que, pues ahorita como mirando al cielo me quiero imaginar, ¿no? ¿Se acuerdan cómo decían los ángeles cuando estaban mirando al cielo los discípulos? Dice, varones, ¿qué miráis al cielo? Él vendrá y lo veráis. Pero me hace entender que quizá eso es lo que estaba aquí sucediendo. Estaban nomás esperando, amaneciendo un día como diciendo, no, todavía no llegó. Ya amanecí aquí otra vez en mi casa o aquí. Entonces, pero ya no se dedicaban a hacer nada productivo. Ok, el texto entonces lo estamos tomando desde el 13. Primera los Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el texto que están mencionando inicialmente. Vamos al manual a responder esas preguntas que allí nos está solicitando y vamos avanzando, aunque aquí ya estaba marcada la cita de Corintios, más abajo también la vuelve a pedir. Vamos entonces avanzando a las respuestas que dice, ¿qué sucede cuando la trompeta suena y el Señor desciende del cielo? En el versículo 16b dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Dice, ¿quién viene para arrebatarnos? Ya lo vimos ahí, dice el Señor mismo con voz de mando, con trompeta. ¿Dónde nos encontraremos con el Señor? En el aire. Él viene, nosotros lo encontramos, Él viene, nosotros. O sea que no llega y aterriza, nos hace ir a Él, nos va a hacer ir a Él. Eso es, y en el aire. Dice, ¿dónde estaremos después del arrebato? No del rapto, del arrebato. Dice, en presencia de Cristo por siempre. En realidad ahí está basado todo lo que es el texto. Vamos a poder decir, no quiere decir que nos vamos a mantener en el aire ya de ahí por la eternidad. Más bien que desde el momento en que lleguemos al encuentro, ya no nos vamos a separar ya de Él. Ahora sí estaremos ya en la presencia y junto con Él y ya no nos separaremos, ahora sí por siempre. Donde Él esté, nosotros estaremos. Si está arriba, si está abajo, si está donde quiera que Él quiera encontrar, pero la Biblia dice que está en el cielo y el cielo habla de las alturas en el cielo, ¿verdad? Eso sí es algo que tenemos. Quisiera avanzar, solo que aquí empiezan ya las diferencias, pero vamos viendo hasta dónde podemos, vamos de este lado, está más cortito ahorita el estudio, ¿verdad? Porque ya tenemos una cita que engloba todas las preguntas y
Para reflexionar, dice, ¿tiene usted algún familiar en Cristo que ha fallecido? Ah, pues sí, ¿verdad? Yo les he platicado que en septiembre 23 mi mamá falleció, recién falleció. Y también pues está mi hermano Carlos, que en mayo del año pasado, él falleció, también en mayo. Y bueno, dice, ¿cómo se siente después de leer y meditar las verdades de Tesalonicenses? Pues la esperanza de que tanto mi hermano y mi mamá estaremos juntos, pero estaremos en la presencia de Cristo porque ellos demostraron y aceptaron la, la, la fe en Cristo, mi mamá, mi hermano, y decidieron entregarle su vida y aceptar ese sacrificio. Entonces yo tengo la esperanza clara de que ellos también estarán en la presencia de Cristo. Dice, para pensar, dice la Biblia que toda la gente religiosa será arrebatada, toda la religiosa. Pues en realidad, dice, bueno, sí, sí es verdad, porque hay otro texto, el que vamos a ver ahí un lado, que sí dice, la Biblia dice que toda la persona religiosa, pues en realidad todos seremos así, porque todos necesitamos ser transformados para poder entrar a esta otra, dijéramos, etapa de los sucesos y de los eventos, cuando ya la tierra ya no tenga razón de existir. Entonces nuestros cuerpos se transformarán porque ahora vamos a estar reinando o viviendo más bien en un reino espiritual, y nuestro cuerpo va a tener que tener otras condiciones. Entonces también, bueno, estas personas también van a tener que hacer así, aunque no como parte del séquito o del grupo de Cristo. Me puse no pensando en algo diferente, no lo estoy reflexionando hasta ahorita, lo estoy reflexionando. Dice, hay personas que dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son. Pues sí es cierto. Ya dijimos que Santiago lo menciona. El que dice que es cristiano, pero no muestra, no da evidencias de que su fe es genuina y no lo puede probar con las acciones que su misma fe le hace hacer, es decir, eso que ya le ha transformado, no le permite hacer nada que dé evidencias, pues entonces, aunque me diga que es, no es. Dice, hay personas en la iglesia suya que se creen ser hijos de Dios, pero no lo son. También va a haber esto, de que algunos van a creer que son parte de esto dentro de la iglesia y llevaron a cabo todos los actos como el bautismo, como el haber hecho profesión de fe, pero no ocurrió ningún cambio en su corazón. Esto también puede ser, sí, una realidad. Y a mí me pasaba, como yo nací en una iglesia ya evangélica, pues yo fui creciendo y creciendo y uno piensa que tiene la fe, pero hasta que logras ver que el Señor toca tu corazón y haces tú el acuerdo con Él, entonces te das cuenta de que Él es el que está llevando a cabo la transformación. Esa es la parte importante. Y pues sí es difícil para uno que está adentro darse cuenta de si el Señor es una fe genuina la que uno ha declarado. Si cuesta trabajo también darse cuenta. Ok, dice aquí, ¿qué pasará con esta gente en el arrebato? También resucitarán. Eso es lo que vamos a ver ahí en la cita de Corintios, porque aquí no lo está mencionando, sino en la de Corintios. Dice, resucitarán también, pero para llegar a su destino final, que es el infierno. Eso es lo que vamos a revisar. Y es que las hojas se separan y para no abandonar esa reflexión la estoy revisando de una vez. Ahora sí, vámonos a el pasaje de 1 Corintios 15, dice, lea 1 Corintios, nada más yo le estoy agrandando y conteste las siguientes preguntas. Vamos a revisarla primero para poderle entender un poco. Dice, 1 Corintios está hablando, si ustedes recuerdan, ya lo habíamos revisado en otra ocasión, perdón, porque hablaba precisamente de la evidencia que Dios había puesto como
como la prueba para demostrar que lo que él había prometido o había declarado ser, en realidad sí era la evidencia. Entonces, en este capítulo, se muestra pues cómo Cristo murió y fue sepultado y resucitó tal como estaba escrito que sucedería. Estaba profetizado que se iba a llevar a cabo así. Su resurrección es la prueba de que lo que Dios prometió es verdad. Dios prometió y Dios lo resucitó y prometió que lo iba a resucitar, que le iba a dar el poder para hacerlo. Dice, en Adán la muerte entró a nosotros. Con el pecado nosotros somos como si fuéramos sus hijos de Adán, y el acto que se llevó a cabo, que sucedió con él cuando entró el pecado a su vida, entra también a nosotros como parte de su descendencia humana, de cuerpo y sangre. Pero ahora en Cristo entra la vida. Gracias a él, ese cuerpo que se destinó a condenación, ahora cambia de estado, de estar en condenación a estar en vida, gracias al sacrificio de Cristo. Entonces ahí es donde entra el pago el saldar reponer el daño, diría yo, con palabras que nos van a ser fáciles de entender. Cristo lo que hizo fue reponer el daño para que nuestra condición se volviera a nuestro estado inicial. Bueno, tratar de que esa fuera ahora vivificados. Ahora, en cuanto a la resurrección, Cristo dice es las primicias. Luego, los que son de Él en su segunda venida, así lo dice. Y luego, los que no le creyeron, pero hasta el final. Pero no habla de miles de años de separación, aquí ni siquiera lo establece de esa forma. Entonces no entiendo por qué se estableció un periodo de 1000 años. Aquí solo habla de quién primero, quién después y al final quién. Ahora sí que pobrecito perrito, casi siempre cuando se trata de repartir a alguien algo, al perrito le toca al final. Algo parecido así es como me estoy ubicando aquí. Cristo fue el primero que resucitó, luego los que son de él, tanto muertos como vivos, en su segunda venida, pero luego, aunque pone un punto y lo separa, los que no le creyeron. También algo que quede bien claro, la separación de los versículos y capítulos no es inspirada, así que no podríamos decir es que así dice y es que así, tampoco tenemos esa seguridad de que eso así es como Dios lo había determinado. Pero de alguna forma personas dedicaron su tiempo para que esto se pudiera entender mejor hacia nosotros y pues de alguna forma pues pudo haberse ido como dice, al mejor cocinero se le va una papa. También entendemos, así decía mi mamá, cuando decía pues al mejor cocinero se le va una papa. Bueno, el asunto está entonces de que el orden está aquí y aquí están los que no creyeron al final. ¿Cuándo será el momento de entregar el reino al Dios y Padre? Fíjense que el Señor Jesucristo dice que Dios le dio todas, en Juan 17 hace una oración en voz alta, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Entonces todos los discípulos estaban escuchando y dice, Señor, tú me has dado a todos estos y a ninguno he perdido. Todos estos están aquí conmigo, el único que se perdió es aquel que estaba destinado para, es decir, el que iba a traicionar. Pero todos ellos están aquí, tú me los has dado. Entonces todo el reino, luego también en Filipenses dice que le dio la potestad de que un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y doble su rodilla ante Él. Entonces toda esa gloria, reino, reconocimiento se lo dio Dios a Cristo y por eso Él está ahorita reinando. Él está ahorita con todo el dominio bajo Él. Eso es lo que está sucediendo en este momento, ahorita. Todo este tiempo se está llevando a cabo precisamente ese reinado de Él y todos sus enemigos, todos aquellos que estuvieron, ahora sí que atacándole. También vamos a ver cómo en los libros que tenemos ahí, sucede pues
que los judíos mismos no lo reconocieron. Entonces todo este tiempo, todo este reinado se lo va a regresar la autoridad, para luego dice que al término de su reinado, cuando todos sus enemigos, dice aquí, estarán a sus pies. Y Dios le dio todas las cosas a Cristo y Él se las devolverá llegado el momento. Así como el cuerpo terrenal, ya pasando a otra área del mismo contexto, porque es un texto, nos vamos a ir hasta el 50 y tantos, imagínense todo lo que dice aquí el 15, el capítulo. Entonces eso llegado el momento, cuando precisamente sea el tiempo ya del juicio, que ya está determinado pues el tiempo del juicio, cuando ya Él vino por segunda vez. Dice, así como el cuerpo terrenal cumple una función mientras estamos en la tierra, por eso es lo que estaba mencionando al principio, que nuestro cuerpo va a tener una necesidad aquí para poder vivir y habitar en este espacio de tiempo, de aire, de sol, de luna y de condiciones climáticas, estaciones, etcétera. Nuestro cuerpo necesita condiciones. Me acuerdo que Pablo hablaba del cuerpo como un depósito. Este depósito que él sabía que este cuerpo iba a estar precisamente, dice que, ya ahorita no lo estoy recordando textual, estoy tratando de parafrasearlo para poderlo traer a la memoria, pero sí hablaba de que era un depósito y algo así es como está narrándolo en esta parte bien interesante que está. Dice que el cuerpo terrenal pues cumple una función aquí en la tierra, pero también vamos a necesitar el cuerpo celestial porque va a cumplir una función espiritual ya estando en el cielo. Por eso vamos a ser transformados, porque nuestro cuerpo en las condiciones de carne y sangre que tengamos acá en la tierra no van a poder habitar en la presencia ahora en un espacio y condición diferente. Por eso seremos transformados. Los que vivimos y los que no van a vivir con cuerpos renovados. Lo que se me hace muy interesante es lo que leemos de Cristo. Por ejemplo, cuando Él resucitó, Él podía comer. Llegó a la presencia de los apóstoles que estaban en un lugar cerrado y Él llegó allí. Entonces, se imaginan la capacidad que ya tenía el cuerpo y podía comer. Podía ingerir alimentos, dice que se lo comió allí. Pero yo estoy entendiendo que eso fue la resurrección, una resurrección, pero todavía aquí terrenal. No sé, estoy ahorita empezando a hacer que mi mente reflexione, pero en realidad no me quiero enredar con esto. Lo único que sí me hace entender que aún no era glorificado cuando las mujeres lo iban a tocar. Entonces, voy a hacer lo que mi hermano dice, especular, ¿verdad? Entonces mejor no le voy a seguir por ese lado porque no quiero dejar de especular porque mi mente siempre empieza a razonar de más. Ok, igual que lo que decíamos hace rato de las otras personas que creen de una forma diferente. Bueno, la Biblia dice hasta aquí esto que estoy extractando. Muy bien, llegamos al texto. Dice aquí en 1 Corintios 15, 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No le pude cortar, pero sí nos estamos dando cuenta entonces de la necesidad de que nuestro cuerpo sea transformado porque vamos a vivir una experiencia
en un ambiente diferente al de la tierra. Las condiciones físicas de la tierra van a ser allá. Entonces eso incorruptible tiene que ver precisamente con eso de descomposición. En una de las profecías decía, no dejarás que tu siervo vea corrupción. Está hablando precisamente cuando ya el cuerpo se sepulta y hay descomposición, por ahí va esa parte de la declaración. Entonces, cuando habla de esto, nuestros cuerpos y los cuerpos de los que murieron van a ser entregados y entonces van a ser transformados también para poder estar en la presencia. Pero miren, ahí viene otra vez mi mente, no la puedo evitar. El espíritu vuelve a Dios, el cuerpo a la arena. Pero entonces cuando el Señor Jesucristo llegue, el cuerpo y el espíritu de los que estaban en la presencia ya del Señor se transformará para estar ahora ya todos en esa última ceremonia, diría yo, en la presencia de nuestro Dios ante el trono blanco por ahí que aparecía en la línea esta, y entonces de ahí estará una etapa de eternidad tanto en el cielo como los del infierno. Entonces todos los que se están adelantando están gozando, pero quiero entonces imaginarme pues que no con el cuerpo transformado y el cuerpo en el que está ahora sucediendo esto. Esa es la cuestión pues que mi mente está yendo más allá cada vez. Ok, vámonos a contestar las preguntas. Está interesante, la verdad es que cada vez que hablan de estas cosas recuerdo al hermano Octavio Gaspar Landero cuando nos platicaba en unos estudios bíblicos, siempre terminaba yo con después de que veía, terminábamos esos estudios como si me estuviera despertando de un sueño, porque se sentía nuestra mente tan emocionada, expectativos a las cosas que han de suceder y emocionada pues porque se imagina uno que ya le está tocando esa experiencia. Ok, dice, en el punto 5, dice, no todos, a ver, vamos aquí para irlo siguiendo. No todos dormiremos, aquí es donde dice, ¿verdad? Les voy a decir una cosa, dice, pero todos seremos transformados, según el versículo 51. Dice, la palabra dormiremos en la Reina Valera es una referencia a la muerte. No todos los creyentes morirán porque serán arrebatados, vean aquí qué diferente, antes de morir. ¿Serán arrebatados todos los creyentes vivos o solo algunos? Ya vimos en esta versión que todos, nada más en un orden diferente. Primero los muertos en Cristo, luego los que viven, según Tesalonicenses, y ahora y luego todos los demás, al final, los que no han creído. Dice, en el arrebato lo corruptible será convertido en incorruptible, ¿verdad? Y lo mortal será convertido en inmortal o en inmortalidad, es lo que estábamos leyendo, por las nuevas condiciones en las que vamos ahora a tener. Y él luego diserta de que hay diferentes cuerpos, los cuerpos que le dio a porque cada uno como que cumple diferentes funciones. Eso es lo que sí que me quedó claro en todo lo que se explicaba allí. Por eso entonces yo saco conclusión también de que nuestro cuerpo aquí en la tierra necesita cumplir funciones, pero nuestro cuerpo transformado se llevará a cabo porque necesita tener otras condiciones para poder estar en la presencia de Dios. Ok, dice, ¿cuánto tiempo durará el cumplimiento del arrebato? Pues ustedes dicen que esto es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no es un proceso de tiempo, como decíamos, de que yo voy a decir, ay, mira, mis manos están haciendo esto, y mira, estoy notando cómo mi cuerpo respira, así, ya sabes, no, y pues nada más imagínense, yo no tengo idea de cómo es la velocidad de un parpadeo, pero si ahorita lo ven, en mi video se ve que me tardo en bajar los ojos y en subirlos, pero en realidad es un parpadeo, una cosita mínima, ¿no? De tiempo.
Dice en resumen, en cualquier momento Cristo podría venir a arrebatar no solo a su iglesia, aquí le puse esto para no dejar esto cerrado, sino a todo aquel que en él cree. Ocurre en un instante, primero resucitarán los cristianos muertos, después los creyentes vivos serán llevados para estar a la presencia de Dios para siempre. Tanto muertos como vivos serán transformados. Yo aquí le agrego, aunque no lo puse ahí, y luego los que no creyeron. Es un momento de secuencias, pero no hay intermedio de tiempo en ello, insisto, no estoy viendo ese periodo allí marcado. Tanto muertos como vivos serán transformados, recibirán cuerpos nuevos y ya no lucharán más con debilidades, enfermedades ni con el pecado. Ya les había platicado pues que a mi mamá le tocó pues que su cuerpo se deterioraba y se deterioraba cada vez más y precisamente eso fue lo que le llevó a la muerte, pues que ya su cuerpo ya no cumplía las funciones que necesitaba cumplir. Para nosotros sí era muy triste verla en esa, con mucha fuerza todavía, siempre con mucha fuerza todavía, batallándole a esas situaciones pues de que ya no deglutía, ya no pasaba, ya no lo digería por último, ya a veces ni conocía quién era quién, pero bueno, el cuerpo de ella ya dejó de sufrir, ya dejó de tener todas estas enfermedades. Yo estoy emocionada y imaginándomela a ella en la presencia del Señor en este momento, con todo su cuerpo ya renovado. Yo así me la imagino, o no con el cuerpo transformado, eso es lo que les digo, no con el cuerpo transformado, quizás solo en espíritu allá, y todavía no tiene el cuerpo con el que va a ser transformado. En su espíritu está allá entonces. Pero bueno, esa parte todavía está ahí como que, oh, híjole, esa todavía no la entiendo mucho. Pero bueno, la parte que sigue, hasta ahí está perfecto todo. Pero la parte que sigue es precisamente donde, oh no, definitivamente ni siquiera estoy dispuesta a analizarlo y permítanme mostrarles cómo estoy dejando esto fuera. Todo esto lo estoy dejando fuera, ni siquiera estoy dispuesta a analizarlo y me voy a basar precisamente en la introducción de este texto. Fíjense bien, dice aquí, la tribulación, dice la Biblia enseña que después del rapto la iglesia vendrán 7 años de la tribulación sobre el mundo entero, pero luego me están citando Mateo 24. Cuando me están citando Mateo 24, entonces voy a tomar Mateo 24 y lo voy a desarrollar independientemente de lo que el manual me está indicando. Y para esto, entonces, fíjense bien, estamos en el capítulo 24, que es lo mismo que registró Lucas, pero Lucas lo registró en el capítulo 21. Pero también es lo mismo que registró Marcos en el capítulo 13. Y luego hacía reflexión con mi hermano, porque mi hermano ha sido más docto y le ha, pues ahora sí que invertido más tiempo a estudiar esta parte del Apocalipsis y de la cuestión pues del milenio y todo esto. Entonces yo le decía que yo no me veía tan atraída a estudiarlo, pero ya cuando pude compartir platicando con él, le pedí y le consulté, pues me hizo precisamente esta reflexión. Dices tú, Mateo, Marcos, Lucas, los 4 evangelios escribieron de este mismo evento, o sea, este mismo evento. Y yo le decía, no, pues Juan no lo registró, Juan no registró ese texto ahí en el Evangelio de Juan, ¿no? Pero entonces reflexionaba con que, ¿y quién escribió Apocalipsis? Ah, pues Juan. Juan escribió Apocalipsis, entonces Juan habló de este mismo evento precisamente en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y luego, en Lucas, y me parece que es Mateo también y Lucas, están citando, bueno, ahorita lo vamos a revisar, a Daniel, el tiempo de Daniel.
que Daniel profetizó también este evento de la tribulación. Entonces, todo esto lo vamos a precisamente a revisar de una manera bien lógica, razonamiento lógico, razonamiento, sentido común, diríamos, sin pensar en profundizarle a interpretar. Algo que habíamos visto en otra de las lecciones es que no nos debemos basar en textos de Apocalipsis para crear una doctrina, no podemos, pero sí nos podemos basar en estas cartas o en los evangelios, porque estos fueron escritos de manera más simple, más sencilla que estos otros que tienen, bueno, aunque algunos tienen algo difícil de interpretar las cartas, también algunas tienen algo difícil. Pero entonces, basándonos en estos tres, y ahora entendiendo que Juan fue otro de los 4 evangelistas, entonces él también está hablando de este evento, que precisamente es la tribulación, y de la que yo les estoy mencionando que se llevó a cabo, pero en el año 70 después de Cristo. Ok, vamos a revisar esos textos para que puedan entender lo que yo estoy, mi mente está con toda claridad ya en entendimiento de esto, ¿no? Ok, nos vamos entonces precisamente, aquí está la tablita en la que nos vamos a basar. Fíjense bien, la tribulación está mencionada en Mateo 24, Marcos 13, Mateo, Marcos, Lucas. Le puse Daniel porque en estos dos fueron los dos que se mencionan, ¿no? En Lucas y en Apocalipsis, todos están mencionando el mismo evento, que se trata de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, y que precisamente el historiador Josefo, que era un judío, registró con detalle de todas las situaciones tremendas que estuvieron viviendo el pueblo, porque fue sitiada, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por los mismos romanos y hubo hambre, hubo pestes, hubo una situación de, como lo describía en las declaraciones al inicio, pero todo le ocurrió al pueblo judío en ese periodo, exactamente en la destrucción de Jerusalén. Entonces el templo de Jerusalén precisamente fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. Y así es como vamos a analizar este texto. Entonces, si tienen oportunidad de conseguir este libro de Josefo, Guerras Judías, van a ver con más detalle esta parte histórica. Fíjense bien, entonces el pasaje inicia, no lo voy a leer cada capítulo, con una declaración que el Señor Jesucristo originó, Él fue el que originó. En Mateo, el capítulo 24, Él menciona así, dice, ¿veis esto? De cierto, porque están viendo, dice que salieron del templo y en cada uno cuenta relatos un poco más detallados de qué estaba sucediendo con esa actitud, pero dice que salieron y se sentaron como enfrente del templo y luego le decía, ¿ven esto? Estaban frente al templo y mirando la construcción impetuosa o inmensa que era el templo. Entonces el Señor Jesucristo inicia así, dice en Mateo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En Marcos el Señor lo escribe de esta otra forma, dice, ¿ves estos grandes edificios? Le dice a Jesús a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así lo escribe Marcos. Y luego Lucas, en el capítulo 21, dice que Jesús lo mencionó así, dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, él tenía una visión y inicia precisamente el capítulo con el versículo 1 que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está
de parte de los hijos de tu pueblo. O sea que se le da una visión a Daniel. Daniel, acuérdense, él estaba deportado de Jerusalén hacia Babilonia, que es la parte norte de ese territorio en Asia, la parte norte que era pues el imperio que estaba predominando en toda esa región. Empezó con Asiria, luego los asirias fueron vencidos por Babilonia, y luego vinieron los persas y los medas, que eran un mismo imperio. Después de los persas y los medas llegaron los griegos, pero a Daniel le tocó vivir en esas épocas, creo que hasta los medas, persas medas. Ciro creo fue el último, el Ciro fue el último con el que estuvo el Daniel allí, como uno de los gobernantes que les habían dado, lo reconocían de tal modo que le dieron un puesto de gobernador o de los más altos rangos en el imperio, porque pues decidió confiar en Dios y no dedicarse a la idolatría que le estaban ofreciendo o presionando que realizara él y sus amigos. Entonces a Daniel se le está mostrando esta profecía. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. No sé si recuerdan cuando el Señor Jesucristo les recibe después de que sus discípulos fueron enviados a predicar precisamente, y llegaron felices porque decían que los demonios se les sujetaban, y no sé, les decía él: no se alegren de eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y acuérdense que el Cordero Jesús tiene un libro de la vida, gracias a que por su sangre todos podemos ahora tener nuestro nombre escrito en ese libro de la vida. Y en Apocalipsis no se menciona una pregunta allí, no se menciona una pregunta, pero lo estamos reservando para lo que continúa. Ok, vamos bien entonces. Esa fue la pregunta que inició esta conversación, y el Señor Jesucristo, o aquí en este caso el ángel, es el que la está mencionando. Entonces cuando los discípulos se enteran, le hacen, ahora sí que, pues ellos quieren saber, y le preguntan. En Mateo lo registra así, que ellos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí, si se fijan, está preguntándole como: ¿cuándo serán eso de las piedras que se destruirán? ¿Qué señal habrá de tu venida? Está hablando de tu venida y del fin del siglo. Entonces así como que está medio confusa la forma en que se lo preguntan, cuando en realidad está centrado todo en las piedras que serán destruidas y que no quedará una sobre otra. Está curioso ahí. En Marcos 13, la pregunta es así, dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? O sea, con Marcos sí se centra todo en el asunto de las piedras, que serán destruidas, que no quedaría una sobre otra. En Lucas la pregunta es así: ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Lucas también centra esa parte toda en las cosas que han de suceder sobre respecto a eso de las piedras. Entonces aquí Daniel dice que había un hombre que le pregunta, creo que no es Daniel el que pregunta aquí, no me acuerdo con toda exactitud, pero no lo recuerdo a Daniel haciendo la pregunta. Dice: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Esta fue la pregunta que se está narrando ahí en todo el capítulo
12. Esta tarea es que cada uno nos ayude leyéndolo, bueno, ya por su cuenta, por favor, que cada uno lo vaya leyendo para que lo podamos nada más ver de una manera así como más general. Esa sería mi recomendación. Entonces, este precisamente es la respuesta, el centro de la respuesta. Por eso no lo estoy desarrollando todo punto por punto, sino esta sería la respuesta. El Señor Jesús les dice, por tanto, porque les empieza a decir todos los sucesos, todos los acontecimientos que vendrá, y habla de las plagas, ahí habla de las guerras de las naciones, de cómo se van a entregar unos a otros, de pestes, de terremotos, de muchas cosas que sí, precisamente el historiador yo entiendo que sí las está registrando como acontecimientos que se llevaron a cabo, pero la parte medular es esta que le responde precisamente, dice, por tanto, pónganse listos, todo eso va a venir ocurriendo, pero el punto climático donde ya ustedes van a poder decir, no hombre, entonces no hay escapatoria, hay algo que, o sea, este fue el punto clave para que el que entendiera el mensaje se diera por alertado. Ese era el propósito de esta conversación. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, pues ese va a ser el punto culminante donde, ¿saben qué? Este es el momento de la destrucción. Este es el momento en el que ya no va a haber escapatoria para nadie que se encuentre allí. Y ahí es donde empieza a mencionarle que se den por alertados para que no se les ocurra regresarse, porque ese va a ser el momento donde ya no va a haber piedra sobre piedra, nada va a quedar de pie, nada va a quedar con vida. Entonces, en Marcos, la respuesta que les da ya el punto que dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí es donde menciona entonces que esta sea el detonante para decir, ¿sabes qué? Ya los que estén en la azotea ni se regresen por nada. Aprovechen el mínimo momento para alcanzar a librar su alma. Los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. Estoy entendiendo, Jerusalén es la ciudad, Judea es el municipio, y los que estén en la provincia no se vuelvan, mejor búsquense un escondite. ¿Sí? Son los momentos que se van a poder librar de su alma, o de su vida, más bien salvar su vida. Eso lo dice Marcos. Ok, Lucas, en el capítulo 21, el versículo 20, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, como vemos, es el cumplimiento precisamente de la destrucción. Y este Josefo es el que lo... Porque estos eventos no sucedieron, vamos, la Biblia no los registra como que ya sucedieron, porque el último libro, que fue Apocalipsis, se discute mucho si fue escrito en el 90. Si fue escrito en el 90, entonces debió haber sucedido ya lo de Jerusalén en el 70, 20 años después. Pero también hay otra versión, buscando en un diccionario bíblico, encuentro que se encontraba, es la otra posición, pues es que fue en el 68, o sea, 2 años antes de esta situación. Entonces yo también coincido con esa fecha, porque no hay nada que describa, y el Apocalipsis no describe este evento de la destrucción, pero Josefo, el historiador, es una de nuestras fuentes, y habrá otras, yo creo, pero es como que la que más detalla todos los acontecimientos del fiel cumplimiento de esta profecía, de este evento. Entonces, de él precisamente
se obtiene toda esta mayor detalle. Y luego dice entonces, pero aquí si se fijan, el mismo texto sí lo está. Si lo leemos de esa manera paralela, sí se está entendiendo como complemento una cosa con otra. Entonces es donde les dice huyan. Y entonces cuando vieran, en el Lucas aquí ya lo registra un poco más claro, dice, para cuando vieres a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. El asunto de los días es un enredo que yo no le quiero abonar allí, pero lo que sí nos estamos dando cuenta es que es precisamente esto que mencionan los versículos anteriores, la abominación desoladora. La abominación desoladora entonces va a precisamente a centrarse esa abominación desoladora en precisamente la condición de Jerusalén rodeada con los ejércitos. Esa es la condición desoladora, la abominación desoladora, donde ya no va a haber para dónde escapar porque ya están rodeados. Y de hecho en uno de los comentarios que estaba leyendo precisamente dice que tenían cerco que construyeron como en 9 días o algo así los romanos, y que le prendieron fuego y que, o sea, sucedió de una forma bastante, dice que nunca, como decía el otro texto anterior ahí en Daniel, un sufrimiento como nunca nadie lo tuvo ni lo tendrá jamás. Entonces ya en Apocalipsis aquí ya se ve con relación a esto de los ejércitos y de lo de Jerusalén, es lo que más o menos me estaba orientando mi hermano cuando hablaba yo con él. Dice, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces este texto de Apocalipsis está narrando precisamente este acontecimiento con caballos de diferentes colores, pero que cada uno de ellos estaba destruyendo alguna área en este caso de Jerusalén con este evento. Otra forma, otra profecía, otra predicción que en esta ocasión Jesús mismo la hizo, la encontramos también en que precisamente yo la había leído porque parte de la razón por la que Jerusalén está destinada a este tiempo de tribulación tiene que ver con esta referencia que encontramos en Lucas 11 del 47 aquí en adelante. Dice, están discutiendo, dice el Señor Jesús que él mirando hacia no está discutiendo con los escribas, con los fariseos, y cuando llega con los escribas le dice, hey, cuando dices eso también nos estás afectando a nosotros. Entonces voltea y les declara de manera más directa a ellos. Y les dice el Señor Jesucristo, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces, esta generación precisamente sufrió la destrucción de Jerusalén en ese entonces, y esta generación
a esta generación se le demandó la sangre de todos aquellos que predicaron sobre el volverse a Dios y ser fieles a Dios y no a sus tradiciones y a sus conveniencias, y esto así lo predicó. Pero luego fíjense bien, este mismo contexto de la demanda de la sangre se ve precisamente en ese capítulo 6 que venimos hablando, de que es parte de este evento de la tribulación de la destrucción de Jerusalén. Dice en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces estamos hablando de que estos que mencionó el Señor Jesucristo acá estaban esperando precisamente que se demandara, y los que más adelante iban a venir, me entiendo aquí, si otros estaban para venir. Y algo más que estoy encontrando también ahora en Lucas, ya con este voy a terminar. Dice el Señor Jesús, dice en el capítulo 19, este anterior comentario de Lucas lo encontré en el capítulo 11 y ahora estoy avanzando al capítulo 19, pero lo de la profecía de la piedra sobre piedra fue en el 21 en Lucas, pero aquí estamos en el 19, 2 antes. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es otra de las situaciones que provocaron pues el juicio contra Jerusalén, porque no quisieron reconocer la visitación del Señor Jesucristo hecho hombre entre ellos. ¿Recuerdan las veces que hablamos donde Él les dice que en realidad están en pecado porque no estarían en esa condición si no se negaran a creer que Él era el Hijo? Y una de las cosas que les repateaba era que no lo querían como el Dios, el Hijo de Dios. No lo querían como el Hijo de Dios porque ellos estaban apropiados, o sea, estaban como, se habían apoderado de la autoridad que tenían ante los judíos, del dominio que tenían ante el pueblo de los judíos con todas esas tradiciones y leyes. Y si reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios, pues Él iba a quitarles ese lugar y entonces todos se iban a ir detrás de Él y ellos ya se iban a quedar sin negocio, sin nada. Entonces esa fue una de las cosas que también recuerdan que profetizó uno de ellos. No, mejor hagamos que muera uno, porque si luego Él hace que todos se vayan con Él, el pueblo, nuestro gobierno romano nos va a quitar todo nuestro negocio, nuestro changarro, nuestras beneficios que tenemos ahorita como judíos, nos los va a quitar todos y ya no vamos a tener nosotros esa autoridad y todo ese dominio con el que ellos pues se disfrutaban, pues se gozaban.
Entonces, por eso también ellos determinaron que no lo querían. Y eso precisamente es parte de su juicio. Esto es lo que yo creo. Y me baso precisamente, como decía mi hermano, no en especulaciones. Cuando le decía, pues sí, son especulaciones, él me decía, esas no son especulaciones, esas son imaginerías. Solo se lo imaginan de esa manera, pero en realidad no hay ninguna base bíblica que lo sostenga. Se pone a parchar una cosa con la otra, esta vamos a ponerle aquí, y en realidad ni siquiera tiene sentido de dónde se empezó a tomar esto, porque no lo podemos tomar de Apocalipsis, porque Apocalipsis no es un texto claro, es un texto bastante confuso en cuanto son imágenes que representan lo que yo jamás quise prestarle atención, porque precisamente se me hacía como que muy enredoso en imágenes, pero con qué claridad lo pude entender ahora que le decía a mi hermano, estoy entendiendo perfectamente que sí creo que ese pasaje de Apocalipsis 6 sea el que esté describiendo lo de Mateo, lo de Lucas y si lo podemos ver de esa manera paralela, se entiende con toda claridad. Entonces, ¿qué es lo que puedo resumir en pocas palabras? Nada más, creo que ya con esto sí, ya lo di por terminado aquí. Es que no hay una tribulación a la cual tengamos que estar esperando, no la hay, porque esa tribulación ya ocurrió. Y el único momento que tenemos nosotros que esperar es cuando el Señor Jesucristo diga, venid benditos, y a estar en su presencia, porque donde yo estoy, ahí estaréis también vosotros. Y a los que no, fuera de aquí, no los conozco, y a su destino, que es el infierno. Entonces, no tenemos nosotros más que esperar a que el Señor Jesucristo venga cuando Él lo decida, o que nos llame a su presencia cuando Él lo decida. Y el destino de los que nos rodean no va a ser de sufrimiento terrenal, más que lo que es los azares de nuestra vida día a día, que no es otra cosa más que situaciones así, del que sí tiene, del que no tiene, del enfermo, pero fuera de eso, ningunas extraordinarias, ni ningunas de juicio y de ira. Por eso taché también el final de Estoy cerrando con el texto para memorizar. Bueno, las lecturas que lea esta semana, segunda Timoteo, los versículos del 1 al 4, y completar la semana del 19 al 21 en Salmos. Y este sería el texto para memorizar. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. No en el aire, pero sí siempre con Él. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos das una película película a nuestra manera, una historia, un evento en el que tú vendrás a nosotros con segunda vez ya para llevarnos a tu presencia, porque ya preparaste un lugar para nosotros allá en el cielo. Y Padre, gracias te damos porque decidiste un plan completo en donde tenemos ahora la presencia de tu Hijo. Oh Dios, gracias. Estaremos todos ahora sí en familia, tú el Padre, Jesús el Hijo, nosotros parte de la familia, con todos nuestros seres queridos que han dormido antes que nosotros y han dormido en tu Hijo Cristo, en la fe que han depositado en Él. Oh Padre bendito, gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias porque sabemos que tú eres fiel y que así como cumpliste esta profecía en Jerusalén y en este pueblo que no quiso reconocer tu visitación,
y el que estuvo tan renuente con los mensajeros tuyos que precisamente no tuvieron más remedio que se les demandara la sangre de tus mensajeros. Oh mi Dios, así como se llevó a cabo esto, estamos seguros de que tú llevarás a cabo esa segunda venida, ese arrebato que nos harás y esa transformación de nuestro cuerpo. Oh Padre bendito, glorificado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos. Y tuyo es, Señor, el poder y la gloria y el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima.